Bienvenidas y bienvenidos a Batallas Dialécticas, donde hoy debatimos si las ONG deben liderar, mediante acuerdos internacionales, un protocolo de medicina espacial con revisiones periódicas que consideren diferencias entre mujeres y hombres en vuelos comerciales y misiones de exploración. El contexto es claro: el turismo espacial crece, las misiones privadas se multiplican y la salud en microgravedad no impacta igual a todos los cuerpos. El equipo femenino defiende que una red de ONG, amparada por tratados, coordine un protocolo común con auditorías periódicas y datos abiertos, para proteger a toda persona que vuele. El equipo masculino sostiene que el liderazgo debe recaer en gobiernos y empresas, que son quienes asumen la responsabilidad legal, la seguridad y el acceso primario a la información. Dicho esto, pedimos a la parte afirmativa que presente su tesis de apertura con precisión y sin rodeos. Arranco con una idea sencilla. Si cada empresa o país usa reglas distintas, el cuerpo humano paga la factura, y por eso un protocolo común, liderado por ONG con respaldo de tratados, es la solución más estable. Lo vivimos en Salud Global en la Tierra, cuando varias ONG coordinan vacunas o guías clínicas, con revisiones programadas, los huecos se cierran más rápido y la gente confía. En microgravedad cambian los fluidos, el hueso se desmineraliza, y el sistema cardiovascular se adapta de manera desigual entre sexos, así que ignorar esas diferencias no es neutral, es inseguro. Si el turismo espacial vende billetes a personas diversas, el estándar debe servir a todas, no solo al cuerpo promedio que históricamente se ha usado como referencia. Las ONG pueden unir universidades, agencias y empresas bajo un mismo lenguaje clínico, porque no compiten por mercado y su incentivo principal es la seguridad pública. Además, un calendario de revisión fija, por ejemplo cada 12 meses, o tras cierto número de vuelos, evita que la política del día retrase actualizaciones que salvan vidas. La capa jurídica internacional no es un adorno, crea interoperabilidad entre cabinas, trajes, medicamentos y protocolos de emergencia, del despegue al reingreso. Cuando hay una anomalía, un estándar común acelera el aprendizaje colectivo y no deja que los errores se queden encerrados en una sola empresa. Quien tema por la confidencialidad puede dormir tranquilo. El protocolo puede anonimizar datos clínicos y separar lo comercial de lo sanitario con salvaguardas verificables. Pensemos en equidad. Una mujer joven, un hombre mayor o una persona con historial médico no deberían apostar su salud a la ruleta de la compañía que les tocó. La pregunta ética es directa. Si sabemos que hay diferencias biológicas relevantes, ¿cómo justificamos no incorporarlas en un estándar común y revisado con ritmo fijo? Y la respuesta práctica también lo es: coordinación neutral, evidencia compartida y actualizaciones periódicas que lleguen a todos a la vez. En síntesis, liderazgo de ONG, con tratados como paraguas, revisiones periódicas obligatorias y foco en las diferencias entre mujeres y hombres para elevar el listón de seguridad. Con eso, cada pasajera y cada pasajero sabrá que su salud no depende de la suerte, sino de un sistema que piensa en su cuerpo y actúa antes de que falle algo. Gracias por esa exposición. Ahora corresponde escuchar la tesis de apertura del equipo que se opone a este liderazgo propuesto para las ONG. Contia. Nuestra posición es que el mando operativo y normativo debe permanecer en gobiernos y agencias, porque ahí están la autoridad legal, los presupuestos públicos y los mecanismos de rendición de cuentas. La gente confía su vida a quien puede responder ante la ley y reparar daños, y una ONG no puede asumir la responsabilidad directa de un fallo en una cápsula. Los datos más sensibles de vuelos, fallos y cargas útiles residen en las empresas y en las agencias, y forzar su cesión a un consorcio de ONG conlleva riesgos estratégicos y de seguridad. No se trata de esconder información. Se trata de proteger infraestructuras críticas y, al mismo tiempo, mejorar la medicina espacial desde instituciones con mandato público. La revisión periódica es buena, pero el liderazgo debería estar en un consorcio intergubernamental con participación empresarial y asesoría de ONG, no al revés. Cuando pasa algo grave, la ciudadanía necesita una cadena clara de mando y un responsable inequívoco. Y esa claridad se diluye si la batuta la lleva un actor no estatal. La experiencia muestra que la estandarización técnica avanza mejor cuando quien certifica también puede inspeccionar, sancionar y cerrar operaciones si hace falta. No negamos las diferencias entre mujeres y hombres,
Pedimos integrarlas en guías oficiales, dirigidas por agencias y adoptadas por la industria, con auditorías públicas. Un tratado que ponga a ONG al frente añadiría capas burocráticas, duplicaría comités y ralentizaría innovaciones médicas urgentes para misiones de larga duración. La cooperación internacional es vital, pero la brújula debe marcar hacia instituciones con legitimidad democrática y recursos estables, con las ONG como socias, no como directoras. En conclusión, defendemos revisiones periódicas y estándares con perspectiva de diferencias biológicas, liderados por estados y agencias con asesoría sólida de ONG, para equilibrar seguridad, responsabilidad y progreso. Así protegemos a cada viajera y a cada viajero sin crear una arquitectura de mando que podría ser lenta, opaca y difícil de auditar cuando más se necesita rapidez. Pasamos el turno al lado afirmativo para que continúe con su intervención y les pedimos claridad, ritmo y un ejemplo concreto que aterrice su propuesta. Aprovecho el pase para atacar una grieta central en la postura contraria. Si quienes controlan la norma son los mismos que venden el billete, el arbitraje se contamina y la salud se vuelve un apéndice del marketing. Gracias por la puntería. Ahora el turno pasa al equipo que rechaza el liderazgo de las ONG para que responda con su defensa inicial. Defiendo que la separación entre regulador público y empresa ya existe y funciona, y que sumar una capa directora de ONG no limpia conflictos, solo duplica ventanillas y ralentiza decisiones críticas. Mismo equipo en contra, sigan con su ataque para abrir un nuevo frente y desafiar los supuestos del plan propuesto. Ataco donde más duele. El protocolo único suena bien hasta que una innovación médica necesita aprobarse en semanas, no en maratones de consenso global que dejan a una tripulación sin una terapia vital. Regresamos al equipo afirmativo para su defensa. Centren la respuesta en la velocidad de actualización sin perder garantías. Defiendo que la velocidad no exige opacidad, un comité técnico global con ventanas de actualización programadas y cláusulas de emergencia puede aprobar cambios rápidos con auditoría ex post. Volvemos al equipo que se opone y les pedimos abrir su ofensiva en formato de dúo con idea matriz y apoyo probatorio. Líder de ataque. Sostengo que la autoridad para imponer y sancionar debe recaer en estados y agencias, porque solo ellos pueden cerrar un puerto espacial si un operador ignora la seguridad. Apoyo con evidencia. En la aviación comercial, los organismos estatales certifican, inspeccionan y sancionan, y esa tríada salvó millones de vidas sin poner a ONG en la cúspide del mando. Cortamos aquí la ofensiva para equilibrar tiempos y devolvemos el balón al equipo afirmativo, también en formato de pareja con planteo y respaldo. Lidero el ataque afirmativo con una pregunta incómoda. Si la microgravedad afecta de modo distinto a cuerpos femeninos y masculinos, ¿por qué el estándar no debe tener una Guardia Civil de Salud independiente del ciclo político y del beneficio privado? Refuerzo con dato. Los metaestudios muestran vacíos de muestra y sesgos históricos en protocolos centrados en un cuerpo promedio. Así que sin una red neutral que obligue a revisar periódicamente, la inequidad se queda grabada en la cabina. Gracias. Detengo esta ronda de ataque para trasladar la palabra al equipo que rechaza la propuesta. Ahora en defensa a dos voces y con un cierre que incluya una pregunta de vuelta. Respondo que independencia no equivale a liderazgo, y que las ONG pueden y deben auditar, asesorar y alertar, pero la última firma debe ser de quienes responden ante parlamentos y tribunales. Lanzo la contra. Si mañana una ONG discrepa con otra sobre una medida crítica, ¿quién decide sin parálisis? ¿Y qué legitimidad democrática respalda esa decisión cuando hay vidas y millones en juego? Retomamos el flujo y pedimos al bloque afirmativo una defensa a dos voces, con un foco en resolver la duda planteada y señalar un flanco débil del contrario. Respondo que la gobernanza propuesta incluye cláusula de desempate por mayoría cualificada y criterios previos de evidencia. Así evitamos el bloqueo y mantenemos trazabilidad pública de cada voto técnico. Señalo el flanco. El modelo que defienden confunde legitimidad con captura, porque la puerta giratoria entre regulador y mercado existe, y sin un tercero robusto que fije el metrónomo de las revisiones, la prioridad sanitaria se pospone. Con los argumentos en la mesa, pedimos a nuestro panel una evaluación intermedia con ánimo crítico y espíritu constructivo.
Por ahora me inclino hacia el equipo afirmativo porque propone una coreografía clara de revisiones periódicas y datos comparables, y su mayor virtud es haber unido seguridad con equidad sin caer en tecnicismos opacos, aunque su talón de Aquiles es explicar cómo evitar duplicidades cuando varias ONG pugnan por el liderazgo. En este punto simpatizo con el equipo que se opone porque cuida la cadena de responsabilidad y la autoridad para sancionar. Su fortaleza es la claridad institucional en emergencias, pero su debilidad es subestimar las diferencias corporales y los sesgos que la historia ya nos mostró. Mi voto provisional se mantiene abierto, valoro del lado afirmativo el calendario de revisión que reduce la inercia y del lado contrario la disciplina de certificación estatal, y les pido a ambos que bajen a tierra un plan operativo para un año 1 con tareas, plazos y umbrales medibles. Entramos al segundo asalto, esperamos ángulos frescos y, fiel al orden, cedo la palabra al equipo que rechaza la propuesta para que abra con un ataque nuevo. Abro con un eje distinto. La seguridad cibernética de los datos médicos de tripulaciones y pasajeros no puede centralizarse en repositorios regidos por ONG, porque se convierten en objetivos de alto valor para adversarios y mercenarios digitales. Turno para el equipo afirmativo. Pedimos una defensa concisa que responda a la preocupación por la ciberseguridad. Defiendo que el diseño prevé federación de datos con cifrado extremo a extremo, pseudonimización y custodia distribuida, de modo que ningún repositorio único concentre riesgo y todo acceso quede registrado para auditoría pública. Sigue el lado afirmativo con un golpe de construcción propia. Desarrollen una ventaja que no se haya explorado a fondo. Ataco con una ventaja poco vista. Un estándar global, liderado por ONG, puede promover ensayos comparables sobre efectos diferenciados en misiones de larga duración, lo que acelera terapias específicas para cuerpos y trayectorias de vida diversas. Vuelve el equipo que se opone y les pedimos una defensa que no eluda la ciencia, pero que precise el rol operativo de estados y empresas. Defiendo que la ciencia comparada es posible bajo consorcios intergubernamentales con participación empresarial y comité ético independiente, donde las ONG asesoran, pero las decisiones finales y los presupuestos quedan en el sector público con control legislativo. Pasamos de nuevo al equipo afirmativo para un ataque en pareja, con articulación estratégica y refuerzo empírico. Lidero el ataque recordando que las urgencias políticas cambian cada ciclo y que un calendario blindado de revisión evita que la salud dependa del humor de un ministro. Refuerzo con un ejemplo. Cuando un estándar global establece ventanas de actualización y métricas compartidas, los descubrimientos se traducen en guías clínicas sin la lotería regulatoria de cada país. Concedo ahora el turno al equipo que rechaza para su ataque en dúo y exijo una alternativa completa, no solo objeciones. Lidero proponiendo un diseño alternativo, un consejo intergubernamental con mando estatal, mesa técnica privada y un panel de ONG con derecho a iniciativa y a veto suspensivo por riesgo grave, pero sin que dirijan el conjunto. Refuerzo con la operativa, auditorías públicas trimestrales, simulacros obligatorios y un registro de incidentes que active alertas automáticas con protección de secretos industriales y confidencialidad médica bajo ley. Detengo la ofensiva para equilibrar y devuelvo el turno al equipo afirmativo, que defenderá a dos voces con respuesta y, si lo desea, una pregunta desafiante. Respondo que su alternativa no garantiza la revisión periódica blindada contra la parálisis electoral y pregunto quién asegura que los sesgos históricos no vuelvan si el panel independiente no marca el compás. Completo la defensa señalando que el veto suspensivo sin liderazgo neutral se vuelve un freno de emergencia que nadie quiere accionar por costo político, y por eso necesitamos una batuta que no dependa de encuestas. Para cerrar este tramo, pasamos al equipo que se opone con una defensa en dúo, primero respuesta directa y luego señalamiento de una posible grieta en la arquitectura proponente. Respondo que el compás puede fijarse por ley con plazos y sanciones a quien no actualice, y así garantizamos periodicidad sin crear una cúpula paralela de difícil supervisión democrática. Marco la grieta. Si el liderazgo de ONG falla o se fragmenta por agendas internas, el estándar puede desalinearse y dejar a las tripulaciones en zonas grises mientras se resuelven disputas internas.
Retomamos el pulso con nuevas intervenciones puntuales para mantener viva la tensión argumental y cedo el pase al lado afirmativo para un ataque individual que abra un ángulo ético práctico. Ataco en lo ético y lo práctico. Cuando vendes un asiento suborbital a una persona con un cuerpo históricamente subrepresentado, hay un deber reforzado de cuidado que no puede quedar atado a la contabilidad trimestral de una empresa ni a la rotación de un gabinete. Devuelvo el pase al lado contrario para una defensa breve y quirúrgica. Defiendo que el deber de cuidado se garantiza con licencias renovables, inspecciones sorpresa y sanciones duras, y que la contabilidad pública de las agencias es un antídoto mejor que crear una directiva paralelo. Siguen en contra con un ataque individual que explore el terreno económico y de incentivos. Ataco desde los incentivos. Si colocas a ONG en la cúspide, el costo de cumplimiento sube, las primas de seguros se disparan y puede que disuadas a operadores pequeños de entrar con innovaciones que mejorarían la seguridad. Regreso con el pase al lado afirmativo para una defensa individual centrada en economía de seguridad. Defiendo que la economía de la seguridad funciona como un cinturón de coche. Al principio parece un coste, luego ahorra vidas y juicios, y el estándar común reduce primas porque da previsibilidad actuarial. Y cerramos este bloque con un ataque individual del lado afirmativo para poner el foco en interoperabilidad clínica. Ataco recordando que la interoperabilidad salva minutos críticos si una cápsula aterriza de emergencia fuera de su jurisdicción. Un protocolo único permite que cualquier equipo médico sepa qué hacer sin adivinar. Preparo la transición al tramo final de este asalto, y el turno pasa a la defensa individual del equipo que se opone para despejar dudas sobre interoperabilidad sin ceder el mando. Defiendo que la interoperabilidad se logra con normas técnicas comunes bajo liderazgo estatal y adopción industrial, y que el papel de ONG como verificadoras externas refuerza sin sustituir la cadena de mando. Entramos en una secuencia de parejas para consolidar visiones, y cedo el pase al lado que se opone para un ataque en dúo que incluya propuesta de métrica y gestión de crisis. Lidero con métrica. Proponemos umbrales de exposición a radiación, pérdida ósea y eventos cardiovasculares con semáforo internacional, que active acciones automáticas y notificación a autoridades. Refuerzo con crisis, protocolos de contingencia con mando único estatal y sala de situación con asiento permanente de ONG y sector privado, para que la voz independiente esté, pero el timón no se parta en dos. Corto aquí y paso la pelota al lado afirmativo para su ataque en dúo. Pidamos una ventaja diferencial difícil de copiar. Lidero con la ventaja de legitimidad social cuando la ciudadanía ve a un tercero cuidar su salud por encima del negocio o del ciclo político, confía más y sube la aceptación de riesgos calculados. Refuerzo con transferencia. La red neutral acelera que un hallazgo en una órbita se convierta en guía para otra misión con cuerpos distintos, y eso ahorra años de curvas de aprendizaje repetidas. Ahora el lado que se opone ofrece una defensa en dúo, con respuesta puntual y una provocación estratégica para medir la solidez del plan afirmativo. Respondo que la legitimidad social también se construye con parlamentos, audiencias públicas y prensa, y que la arquitectura estatal no es enemiga de la transparencia si se la diseña bien. Provoco con una duda técnica. Si un operador se niega a compartir datos por secreto industrial, ¿el liderazgo de ONG puede obligarlo sin respaldo coercitivo del Estado? ¿O el plan se queda en cartas de buenas intenciones? Devuelvo el pase al equipo afirmativo para su defensa en dúo, con respuesta clara y señalamiento de un punto ciego en la alternativa contraria. Respondo que el Tratado Marco incorpora obligaciones de reporte con sanciones públicas a través de estados firmantes, de modo que el liderazgo técnico de ONG opera con dientes jurídicos prestados por la ley. Señalo el punto ciego. Si todo depende de cada país, los estándares se vuelven fragmentos y el aprendizaje global se ralentiza. Por eso la batuta neutral con calendario común es el pegamento que falta. Con este intercambio intenso cerramos el segundo asalto y preparamos la rampa hacia las conclusiones futuras. Pero antes de avanzar, recuerdo a ambos equipos que mantengan la precisión terminológica y el respeto por la evidencia en cada intervención que reste. Antes de encender la mecha del tramo libre, pregunto si queda algún ángulo relevante sin tratar y si alguna parte desea dejar constancia de advertencias o garantías finales.
Queda pendiente hablar de salud mental en microgravedad y de cómo un protocolo con revisiones periódicas puede detectar señales tempranas de ansiedad, depresión o trastornos del sueño en perfiles distintos por sexo. Falta precisar la cadena de responsabilidad cuando un operador incumple, y sostenemos que solo el Estado puede ordenar la detención inmediata de vuelos y la reparación a víctimas sin ambigüedades. Con esas cartas sobre la mesa abrimos el segmento de libre discusión con alternancia estricta y les pedimos fuego alto pero respeto absoluto. Si la mente se agrieta en órbita por turnos de trabajo mal calibrados, un panel independiente con ventanas de revisión fijas detecta patrones que un regulador capturado por la urgencia comercial podría pasar por alto. La detección no sirve si quien decide no puede imponer, y por eso insistimos en que la autoridad última debe residir en quien maneja licencias y sanciones bajo ley y presupuesto público. La imposición existe cuando el tratado convierte el estándar en obligación para los estados firmantes y la red independiente garantiza que la evidencia entre por la puerta grande y no por el lobby trasero. Un tratado no crea manos ni inspectores, y sin equipos estatales con credenciales y jurisdicción, la letra bonita se queda flotando como un satélite muerto. Las manos se multiplican cuando ONGs coordinan formación y comparten protocolos de inspección con auditorías cruzadas que los estados pueden adoptar sin inventar la rueda cada vez. La coordinación es bienvenida, pero el timón debe seguir en la estructura pública porque es la única que responde ante parlamentos y tribunales si algo sale terriblemente mal. Responder ante la ley no impide que haya un metrónomo neutral que marque las revisiones y que impida que los cuerpos menos estudiados queden de nuevo en la sombra. El metrónomo puede ser legal y público, con plazos y multas automáticas, sin coronar a actores privados con una dirección que no pueden hacer cumplir por sí mismos. Cuando la política cambia de humor, el calendario legal se congela o se diluye en excepciones, y un tercero con mandato de revisión periódica reduce esa tentación. También congela la innovación si obliga a pasar por comités que no rinden cuentas en elecciones, y el tiempo en medicina espacial es oro y oxígeno. Para acelerar sin romper, el protocolo prevé vías rápidas con auditoría posterior y publicaciones abiertas, de modo que lo urgente no se coma lo importante. Publicaciones abiertas sin protección adecuada pueden filtrar vectores de ataque o secretos industriales, y no todo debe ser transparente a ojos de competidores o adversarios. La transparencia médica puede convivir con capas de anonimización y con resguardos criptográficos que protegen lo sensible sin tapar los riesgos clínicos. La teoría criptográfica es sólida, pero la práctica exige custodios con responsabilidad pública directa, y eso nos devuelve a agencias y ministerios como eje del sistema. Ese eje no se niega, se complementa con una batuta neutral que garantiza que la evidencia sobre diferencias entre mujeres y hombres no dependa del ciclo electoral ni del margen trimestral. La neutralidad también se reclama desde la academia y los institutos públicos, que no necesitan una dirección paralela para hacer ciencia de calidad. La academia brilla, pero sufre presupuestos intermitentes, y la red independiente estabiliza el pulso con un calendario global inmune a vaivenes domésticos. Un calendario global no es inmune al realismo geopolítico, y centralizar gobernanza técnica en ONG puede volver el sistema más frágil frente a presiones privadas transnacionales. La fragilidad disminuye cuando diversificas nodos y publicas criterios de revisión, porque la luz disuade la captura y la comparación entre misiones acelera el aprendizaje. La luz ciega si no hay persianas jurídicas para lo que debe permanecer reservado, y esa dosificación la administra mejor el Estado que una red de actores con incentivos difusos. La dosificación se fija en el tratado con categorías de datos, ventanas de apertura y salvaguardas de seguridad, y el panel independiente vigila que la persiana no se baje para tapar negligencias. Cuando hay negligencia, el fiscal no llama a una ONG para imputar, y por eso el liderazgo debe residir en quienes pueden clausurar, incautar y juzgar. Nadie les quita el mazo. Se propone que la partitura clínica la coordine un tercero para que todas y todos toquen al mismo tiempo, sin solos improvisados que pongan vidas en riesgo. La partitura sin director con poder coercitivo se vuelve música de fondo, y en emergencias necesitamos comandos claros y rutas de acción sin pasos redundantes. Emergencias claras, sí,
Y justo por eso proponemos umbrales gatillo comunes y simulacros estandarizados que las ONG pueden orquestar con independencia de los vaivenes políticos. Los simulacros son efectivos cuando quien falla paga, y ese vínculo de pago, sanción y corrección es intrínseco al marco estatal, no a un consejo privado por prestigioso que sea. El vínculo se preserva con estados firmantes que incorporan el estándar a su derecho interno, mientras la red neutral asegura que nadie esconda polvo bajo la alfombra del interés. Si todo termina otra vez en los estados, el liderazgo neutral queda en etiqueta, y sería más honesto reconocer a las ONG como asesoras de alto nivel sin disfrazarlas de capitán del barco. Capitán no significa sheriff, significa directora de orquesta de un conocimiento que debe circular con ritmo y rigor para que la cabina sea segura para todo tipo de cuerpo. Rigor también es reconocer límites de representatividad y gobernanza de actores no electos, y ponerlos al frente crea un problema democrático en un sector estratégico. Mantengo el pulso alto pero ordenado y pido a ambas partes cerrar esta fase libre con una última bala conceptual, sin repetir eslóganes. La bala final es ética y pragmática. Si sabemos que el riesgo se reparte de modo desigual por sexo y trayectoria de vida, debemos blindar un estándar con reloj propio y ojos independientes. La bala final es institucional. El estándar debe ser público, exigible y sancionable desde el Estado con asesoría fuerte de ONG, pero sin ceder el timón a quien no puede hacer cumplir la ruta. Ordeno el debate y pido al lado afirmativo su alegato final con dos voces, una para ordenar hechos y otra para persuadir a nuestro jurado. Ordeno los hechos diciendo que hay diferencias fisiológicas y mentales en microgravedad por sexo, que el turismo y la exploración privados crecen, y que los estándares actuales son fragmentarios y desparejos. Persuado al jurado señalando que un liderazgo neutral contratado y revisiones periódicas pone la salud por encima del calendario político y del balance trimestral, y eso incrementa la confianza social sin quitar dientes a la ley. Gracias. Paso ahora la palabra al equipo que se opone para su alegato final con dos voces, una que ordene y otra que convenza. Ordeno los hechos recordando que la responsabilidad legal, la inspección y la sanción efectiva viven en el Estado y en las agencias, y que la historia de la seguridad en transporte valida esa arquitectura. Persuado al jurado subrayando que la colaboración con ONG es deseable y necesaria, pero el liderazgo debe quedarse donde se vota y donde se juzga, porque en crisis nadie puede dudar de quién lleva el mando. Solicito al panel su evaluación final, con reconocimientos a ambos equipos y un veredicto claro y razonado. Mi voto es para el lado afirmativo porque hiló ciencia con gobernanza y propuso un reloj de revisión inmune a ciclos políticos, y aunque su modelo requiere cuidado contra duplicidades, ofrece la mejor garantía de que la diversidad corporal no quede atrás. Mi voto es para el lado que se opone porque defendió con firmeza la cadena de mando y la responsabilidad pública directa en sanciones y cierres, y aunque necesita integrar mejor la equidad, mantiene claridad operativa en emergencias. Desempato a favor del lado afirmativo, porque planteó una gobernanza técnica independiente con dientes legales a través de los estados y métricas periódicas verificables, lo que a mi juicio balancea mejor rapidez, transparencia y protección de quienes vuelan. Con 2 votos a 1, declaro ganadora a la parte afirmativa y felicito a todo el elenco por un cruce de altura y respeto. Agradezco el veredicto y destaco que la seguridad crece cuando el conocimiento circula con ritmo y cuando los cuerpos diversos cuentan desde el diseño del estándar. Me alegra que el panel valore un calendario de revisión que no dependa del humor político, porque eso se traduce en cabinas más seguras para todas y todos. Felicitamos a quienes ganaron y reiteramos que colaboraremos en lo técnico desde un marco de mando público claro, porque ese es el puente más estable hacia el futuro. Nos vamos con la convicción de que la cooperación seguirá, y con el reto de fortalecer la equidad dentro de estructuras con legitimidad democrática. Gracias a ambos equipos por su rigor y a nuestro panel por su mirada exigente y generosa. A ustedes, gracias por acompañarnos hasta el final y por sostener debates difíciles con mente abierta y espíritu crítico. Si les gustó, dejen un like. Suscríbanse y cuéntenos en los comentarios cómo harían ustedes el estándar que sueñan. Si quieren apoyar el canal, pueden donar con el código QR en la esquina inferior derecha del video o desde el enlace en la descripción. En esa descripción encontrarán también otras series muy distintas de este canal,
listas para explorar cuando quieran. Me despido con gratitud y les espero en el próximo episodio de Batallas Dialécticas, donde volveremos a encender ideas con respeto y muchísima energía.